Todas las noches, a medianoche, escuchaba a mi suegra entrar en silencio en la habitación de mi hijo. Empecé a sospechar y puse una cámara oculta. Cuando abrí la grabación, quedé en shock, porque vi algo que jamás imaginé. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Clara Ruiz, tengo 31 años y trabajo medio tiempo en una panadería del centro, donde el olor a pan recién horneado apenas logra esconder el cansancio que traigo encima desde hace años, porque la vida nunca ha sido fácil para nosotros. Mis manos, siempre cubiertas de harina, conocen mejor el peso de las cuentas vencidas que el de los sueños cumplidos, y cada madrugada, cuando enciendo los hornos, me pregunto si algún día todo esto cambiará. Andrés, mi esposo, solía decir que los sacrificios construyen futuro, pero a veces siento que solo cavamos un hoyo más profundo del que no sabemos cómo salir. Yo nací en la periferia, entre calles rotas y promesas vacías, y nunca esperé lujos, solo un poco de paz. Sin embargo, incluso eso parece demasiado pedir. Aún así, sigo adelante, por mí, por él y por Daniel. Después de la pandemia, mi esposo Andrés perdió su trabajo en una pequeña empresa de transporte, y aunque al principio pensamos que sería temporal, los meses pasaban y las entrevistas no daban frutos. Yo aumenté mis turnos en la panadería, pero ni con eso lográbamos cubrir el alquiler ni los servicios, y las deudas crecieron como sombra detrás de nosotros. Empezamos a vender cosas de la casa, el televisor, la computadora, hasta el coche. Vivíamos con lo justo, estirando el arroz y evitando cualquier gasto extra. La angustia era diaria, como un nudo en el estómago que nunca se aflojaba. Con un niño pequeño y sin dinero suficiente para mantenernos, tuvimos que aceptar la única opción que quedaba, mudarnos a la casa de su madre, doña Elena, aunque sabíamos que no sería fácil. Andrés no quería, su orgullo se lo impedía, pero yo lo convencí, necesitábamos un techo seguro. La primera noche que dormimos allí, sentí alivio, aunque también un peso extraño, como si estuviéramos entrando en un capítulo nuevo y difícil. Elena nos recibió con una sonrisa tenue, como si ya supiera que veníamos cargados no solo de maletas, sino de derrotas. No fue una decisión tomada con gusto, fue una rendición necesaria. Era una casa antigua, de esas que crujen con el viento y guardan secretos en las paredes gruesas, donde los retratos enmarcados parecían observar cada movimiento con ojos del pasado. Los muebles eran pesados, oscuros, y el olor a madera vieja se mezclaba con el de eucalipto y té de manzanilla. Cada rincón tenía una historia, cada alfombra tejida parecía colocada por manos que ya no estaban. La casa no era grande, pero tenía una presencia fuerte, casi solemne. Allí, uno no hablaba en voz alta sin sentir que algo lo escuchaba. En esa casa, Elena había criado a sus 3 hijos y vivido con su difunto esposo durante más de 30 años, hasta el día en que él murió repentinamente de un infarto en el sillón del comedor. Andrés apenas tenía 20 años entonces, y aunque nunca hablaba del tema, yo sabía que su padre había sido un hombre duro, muy callado, con quien apenas compartía palabras. La casa todavía conservaba su presencia, como si su sombra rondara por las noches entre los pasillos. Elena hablaba poco de él, solo decía que era un buen proveedor, pero jamás lo llamaba cariñoso. Aún así, mantenía todo en su lugar, como si esperara que él regresara. Nos ofreció quedarnos hasta que se acomoden, con esa frase medida que decía mucho y poco a la vez, pero lo cierto es que no teníamos otra opción y aceptamos sin dudar. Fue amable, sí, pero también distante, como si marcara un límite invisible entre su espacio y el nuestro. Yo agradecí cada gesto, pero no pude evitar sentir que nos toleraba más que recibirnos. Andrés intentaba restarle importancia, diciendo que su madre era así con todos, pero algo no encajaba del todo. Esa casa tenía reglas no dichas, y lo estábamos entendiendo con cada día que pasaba. Nos asignó un cuarto pequeño para nosotros, con una cama antigua que crujía al menor movimiento, mientras que el cuarto del fondo, que había pertenecido a un hijo que ya no vivía, fue preparado para Daniel. Al principio no pensé mucho en eso, solo me aliviaba saber que mi niño tendría su propio espacio, aunque pequeño. Pinté una luna y estrellas en la pared para hacerlo sentir más cómodo, pero el cuarto siempre se sentía un poco frío, más que el resto de la casa.
A veces, cuando Daniel jugaba solo, se quedaba mirando hacia la esquina como si algo lo distrajera. Yo lo atribuía a su imaginación, al principio. Durante las primeras semanas, la convivencia fue tranquila, casi rutinaria. Compartíamos desayunos con pan caliente, almuerzos sencillos y tardes de café con galletas que Elena horneaba con esmero. Ella hablaba poco, pero con Daniel era distinta. Lo miraba con ternura, le cantaba canciones antiguas y le tejía gorritos de lana. Por momentos, sentía que esa casa se estaba convirtiendo en un refugio temporal donde sanar. Andrés comenzaba a recuperar el ánimo y yo, por fin, dormía un poco mejor. Sin embargo, algo en mí permanecía en alerta, como si el silencio escondiera algo más profundo. Elena era una abuela atenta, dulce con Daniel, siempre pendiente de su abrigo, de su merienda, de que no jugara descalzo en la casa fría. A veces me sorprendía verla llorar mientras lo observaba dormir, y cuando le preguntaba si estaba bien, solo sonreía y decía que recordaba cuando sus hijos eran pequeños. Nunca me faltó el respeto, pero su mirada tenía una profundidad que me inquietaba, como si arrastrara un dolor que nadie más compartía. Con Daniel, sin embargo, parecía encontrar consuelo. Era como si mi hijo le devolviera algo que el tiempo le había quitado. Pero desde que nació Daniel, incluso antes de vivir bajo su techo, yo había notado que había algo distinto en ella. En cada visita, en cada encuentro, había momentos en los que se quedaba mirando a mi hijo con una intensidad que me incomodaba, como si viera a alguien más a través de él. Nunca dijo nada extraño, pero sus silencios hablaban más que sus palabras. Andrés lo atribuía a la edad, a la nostalgia, pero yo sentía que era algo más profundo. Algo que aún no entendía, pero que pronto se haría imposible de ignorar. A veces se mostraba alegre, activa, cocinando, cantando bajito mientras tejía, y otras veces se encerraba en su cuarto durante horas, sin salir ni responder a los llamados. Yo trataba de justificarlo pensando que era soledad, que quizás sufría en silencio por los hijos que ya no vivían con ella, por el esposo que ya no estaba. Pero había algo en esos cambios tan drásticos que me inquietaba, una tristeza que no venía del presente, sino de algo que aún la ataba con fuerza al pasado. Andrés insistía en que su madre siempre había sido así, pero yo no estaba tan segura. Empezaba a ver señales, y no eran normales. Yo intentaba justificar todo eso como parte de la edad o del desgaste de los años, porque no quería pensar que había algo más grave detrás de sus silencios. Le decía a Andrés que su madre necesitaba compañía, que deberíamos sacarla a caminar o invitarla a distraerse. Pero en el fondo, algo me decía que no era solo eso. Había una oscuridad en su mirada que no venía del presente, sino de algo no resuelto. Algo que pesaba, aunque nadie hablara de ello en voz alta. Sin embargo, después de que nos mudamos, sus cambios de humor se hicieron más frecuentes, más marcados, como si la presencia de Daniel despertara recuerdos demasiado dolorosos. Había días en los que estaba radiante, como si volviera a ser una mujer joven, y otros en los que se encerraba, sin comer ni hablar. A veces la escuchaba llorar en su cuarto, y otras, se quedaba en silencio, mirando por la ventana durante horas. Nadie mencionaba nada, pero todos lo sentíamos. La casa estaba cambiando con ella, y nosotros también. Empecé a notar que por las noches, cuando ya todos dormíamos, se oían pasos lentos cruzando el pasillo de madera, justo frente a nuestro cuarto. Al principio pensé que era Andrés y me asomé, pero él seguía profundamente dormido. Las pisadas eran suaves, casi flotantes, pero constantes. Yo cerraba los ojos y trataba de no pensar, pero el sonido regresaba noche tras noche. Era como si alguien caminara buscando algo, o a alguien. Una madrugada, me levanté para preparar un biberón para Daniel, que se había despertado llorando, y mientras calentaba la leche, escuché la puerta del pasillo abrirse lentamente, con ese chirrido antiguo que ya reconocía. Miré hacia el reloj de la cocina, eran exactamente las 12. Todo estaba en silencio, salvo ese sonido leve, persistente, que me erizó la piel. Me acerqué despacio al marco de la puerta y contuve la respiración. Lo que vi me dejó inmóvil. Miré con cuidado desde la oscuridad y vi a Elena cruzar el pasillo con una vela encendida en las manos, iluminando apenas su rostro sereno pero triste.
No llevaba zapatos, solo una bata larga que arrastraba por el suelo. Caminaba en silencio, como si no quisiera despertar a nadie, como si ya supiera a dónde iba. No me vio, y yo no supe qué hacer, así que solo la observé. Se detuvo frente al cuarto de Daniel, respiró hondo y entró. Permaneció allí dentro varios minutos, sin hacer ruido, sin decir palabra alguna, solo con esa pequeña luz temblorosa que proyectaba sombras extrañas sobre las paredes. Yo no me atreví a moverme, el miedo me sujetaba los pies al suelo. Sentía que algo profundamente íntimo estaba ocurriendo ahí dentro. Cuando por fin salió, su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero sus ojos parecían en paz. Cerró la puerta del cuarto con delicadeza y se alejó lentamente. Esa imagen me persiguió todo el día siguiente, como una espina clavada que no me dejaba respirar con normalidad. Durante el desayuno, Elena actuó con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Le pregunté, sin insinuar mucho, si había dormido bien, y me respondió con una sonrisa suave: sí, el pequeño también durmió tranquilo. Esa frase me hizo temblar por dentro, porque ella no podía saberlo. Nadie más había escuchado el llanto de Daniel esa noche. Pasaron los días y, como un reloj maldito, cada medianoche volvían a escucharse los pasos, la puerta, y el leve murmullo de la vela en el pasillo. Yo ya no dormía, me quedaba despierta esperando ese momento, observando desde la sombra, intentando entender. Siempre era igual. Elena caminaba hacia el cuarto de Daniel, entraba en silencio, y después salía con los ojos húmedos. Nunca dijo una palabra, nunca explicó nada. Y yo cada vez me sentía más atrapada entre la compasión y el miedo. Empecé a llenar mi cabeza de preguntas que no podía contestar, y aunque no quería pensar mal de Elena, algo no encajaba. Me costaba concentrarme en el trabajo, en las tareas del hogar, incluso en mi propio hijo. Cada gesto de ella me parecía sospechoso, cada mirada, una pista de algo oculto. A veces pensaba en confrontarla, otras en irme de esa casa. Pero algo me detenía siempre, el rostro de Daniel cuando ella lo abrazaba. Se lo conté a Andrés una noche, entre suspiros y lágrimas contenidas, y él me escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mirada baja. Me dijo que su madre no haría nada malo, que siempre fue así, un poco extraña, un poco melancólica, pero nunca peligrosa. Yo le pedí que me ayudara a vigilar, que necesitaba entender lo que pasaba. Él solo me abrazó y dijo que me creía, pero que no sabía cómo enfrentarla. Así que decidí hacerlo sola. Al día siguiente, Elena actuó como si nada hubiera ocurrido, con la misma rutina tranquila de siempre, preparando té de hierbas, barriendo el patio y hablándole a Daniel con dulzura. Esa normalidad forzada me inquietaba más que cualquier otra cosa, como si se esforzara por cubrir una herida con una sonrisa. Yo la observaba en silencio, con un nudo en la garganta que no se iba. Intentaba descifrar si ella también estaba fingiendo, o si realmente creía que lo que hacía por las noches era normal. En su mirada no había culpa, pero sí un profundo vacío. Le pregunté nuevamente, de forma casual, cómo había dormido, y su respuesta fue idéntica a la del día anterior: sí, el pequeño también durmió tranquilo. Esa repetición exacta me hizo sentir un escalofrío, como si fuera una frase ensayada, automática, sin alma. Me observó con calma mientras me respondía, como si supiera que yo sospechaba algo. No había enojo en sus ojos, solo una tristeza que parecía no querer soltar. Sentí que estaba caminando sobre hielo muy delgado. Esa respuesta me dejó más confundida aún, porque si no era consciente de lo que hacía, ¿quién caminaba cada noche con esa vela? Y si sí lo era, ¿por qué lo ocultaba? No sabía si estaba frente a una mujer rota por el pasado o alguien que se negaba a dejarlo ir. Empecé a sentirme sola dentro de esa casa, atrapada entre lo que veía y lo que nadie más quería aceptar. Cada vez sentía más miedo de dormir, más miedo de no entender. Pasaron los días, y como un ritual inquebrantable, cada medianoche volvía a escuchar lo mismo: pasos suaves, crujidos de la madera, la puerta del cuarto de Daniel abriéndose sin prisa. Yo ya no me levantaba a mirar, solo cerraba los ojos fuerte, apretando las sábanas, esperando que todo terminara pronto.
Pero ese miedo callado se convirtió en una obsesión, y cada noche me sentía más débil, más atrapada. Elena nunca decía nada al respecto. Y Daniel dormía como si todo fuera normal. Mi mente empezó a llenarse de sospechas, ideas oscuras que no quería aceptar, pero que crecían solas dentro de mí. No podía dejar de preguntarme si todo eso era inofensivo o si había algo más detrás, algo que aún no lograba ver. Tal vez eran mis nervios, la acumulación de estrés, la fatiga constante, pero algo me decía que debía actuar. No podía permitir que mi hijo estuviera en medio de un misterio que ni siquiera entendíamos. Necesitaba respuestas. Y pronto. Se lo conté todo a Andrés, esta vez sin filtros, sin pausas, mirándolo a los ojos, esperando que me creyera. Le hablé de las noches, de la vela, de la frase repetida, de los ojos tristes de su madre. Él me escuchó en silencio, como si no supiera cómo procesar lo que le decía, y al final solo dijo: mi mamá no haría nada malo. Su voz fue firme, pero insegura. Yo sentí que quería creerlo, más que estar seguro. Y eso me dolió. Siempre fue así, un poco nostálgica, repitió, como si esa explicación pudiera calmar todo lo que yo sentía, pero no lo logró. Su intento de justificarlo solo me hizo sentir más sola, más distante de él. Andrés no entendía lo que estaba en juego, o no quería verlo. Y yo ya no podía esperar a que él abriera los ojos. Si no me ayudaba, entonces tendría que seguir observando por mi cuenta. Aún así, decidí mantenerme atenta, más alerta que nunca, observando cada movimiento de Elena, cada palabra, cada silencio. No dormía profundamente, no comía con tranquilidad, vivía en una constante vigilancia. A veces me sorprendía mirándola por largos minutos, tratando de adivinar qué pensaba. Pero ella parecía vivir en su propio mundo, inmune a mis dudas, ajena a mis miedos. Yo sabía que algo iba a pasar, solo no sabía cuándo. Una noche, mientras todos dormían, me levanté sin hacer ruido y me escondí detrás de la puerta del pasillo, justo a tiempo. Tenía el corazón acelerado, las manos temblorosas, y una sensación en el estómago como si algo terrible estuviera por ocurrir. Esperé en silencio, respirando despacio, contando los segundos. Y entonces, como siempre, la puerta del cuarto de Elena se abrió. Sus pasos avanzaban hacia mí, y yo me contuve. Vi cómo Elena entraba de nuevo al cuarto de mi hijo, con la misma vela encendida y el mismo rostro apagado por la tristeza. Esta vez la vi de cerca, tan cerca que pude escuchar su respiración, profunda, cansada. Quise detenerla, decir algo, pero algo en su expresión me paralizó. No había maldad en ella, pero sí una tristeza tan densa que dolía mirarla. Se quedó un largo rato allí dentro, y yo, no me atreví a moverme. Estuve tentada a detenerla, a abrir la puerta y exigirle una explicación, pero una voz interna me dijo que esperara, que no era el momento. Había algo sagrado en esa escena, algo tan íntimo que interrumpirlo habría sido una traición, no a ella, sino a esa tristeza que la envolvía. Me sentí fuera de lugar en mi propia casa, como si yo fuera la intrusa. Me limité a observar desde la sombra, tragándome las lágrimas. No entendía nada, pero sentía que todo estaba conectado con un dolor antiguo. Cuando salió del cuarto, llevaba el rostro húmedo, los ojos rojos y una expresión de profundo dolor que no había visto jamás en ella. No me vio, o al menos fingió no hacerlo, y se alejó despacio por el pasillo, con el pañuelo blanco apretado entre las manos. Esa noche no pude dormir, con la imagen de su silueta grabada en mi mente. Algo me decía que ese pañuelo era importante, que allí guardaba algo más que recuerdos. Y decidí que necesitaba saber qué era. Llevaba algo envuelto en ese pañuelo blanco, lo vi claramente, algo pequeño, con forma rectangular, como si protegiera un objeto frágil o muy querido. No era la primera vez que lo sacaba del cuarto, ya lo había hecho otras noches, pero esta vez lo sostuvo con más fuerza, con más emoción. Tal vez era una reliquia, una foto, o algo que pertenecía a alguien que ya no estaba. Pensé en su esposo, en sus otros hijos, pero algo en mí susurraba que era aún más profundo. Tenía que encontrarlo. No pude dormir.
Mi mente giraba sin descanso, buscando pistas, reconstruyendo momentos, repitiendo escenas una y otra vez. ¿Qué tenía en ese pañuelo? ¿Por qué solo lo sacaba por las noches? ¿Por qué lo colocaba junto a Daniel? Me dolía no saber, me desesperaba imaginar mil respuestas y no tener ninguna certeza. Al amanecer, tomé una decisión, buscaría por toda la casa hasta encontrarlo. Esa mañana, mientras Elena salía al mercado y Andrés aún dormía, aproveché para buscar. Revisé cajones, roperos, entre libros viejos y cajas olvidadas en los armarios del pasillo. Busqué en el cuarto de Daniel también, sin tocar sus cosas, solo mirando entre los espacios donde una mano podría dejar algo escondido. Pero no encontré nada, ni el pañuelo, ni la vela, ni rastros de lo que había visto. Solo el silencio, y la sensación de estar haciendo algo prohibido. Esa tarde, mientras preparaba café en la cocina, noté que Elena estaba distraída, sentada en el sillón de la sala con una fotografía en las manos. Era una imagen vieja, en blanco y negro, con bordes gastados, pero desde donde estaba podía distinguir claramente a un bebé envuelto en una manta. Me acerqué despacio, queriendo ver más, pero ella notó mi presencia y guardó la foto rápidamente dentro del mismo pañuelo blanco. Fue como si protegiera un tesoro. Y algo dentro de mí se quebró. Me acerqué un poco más, con voz suave, intentando no parecer invasiva, pero su reacción fue clara, se levantó sin decir palabra y se encerró en su cuarto. La atmósfera se volvió densa, como si hubiese tocado una herida abierta sin querer. Me quedé allí parada, con la taza en la mano, el corazón latiendo rápido y una punzada de culpa mezclada con una curiosidad que ya no podía controlar. Necesitaba entender por qué esa foto la hacía llorar en silencio. Algo me decía que estaba por descubrirlo. Sentí una mezcla amarga de culpa por espiarla y de angustia por no saber la verdad. No quería juzgarla, pero no podía permitir que algo extraño rodeara a mi hijo cada noche sin tener respuestas claras. Elena me inspiraba ternura y temor al mismo tiempo, como si fuera víctima y sombra de su propia historia. Yo no quería apartarla, solo necesitaba entenderla. Pero sabía que, si no hacía algo pronto, ese misterio crecería hasta consumirnos. Esa noche, después de acostar a Daniel y asegurarme de que todos estuvieran dormidos, tomé la decisión más difícil hasta ahora. Instalé una pequeña cámara en la repisa de su cuarto, escondida entre los muñecos de peluche. Lo hice con el corazón apretado, sabiendo que si descubría algo que no quería ver, ya no podría fingir que no lo sabía. No le dije nada a Andrés, necesitaba pruebas antes de hablar. Era mi única forma de proteger a mi hijo. Y también, a Elena. Fingí dormir esa noche, pero mi cuerpo estaba en tensión, los ojos cerrados y los oídos atentos, contando cada minuto hasta la medianoche. Cuando escuché la puerta abrirse con ese chirrido suave y familiar, supe que había vuelto a ocurrir. Esperé en silencio, con el pecho apretado, y no me levanté. Al amanecer, me fui directo a la cámara, con las manos temblorosas. Lo que vi me rompió el alma en 1000 pedazos. No le dije nada a Andrés, sentía que este paso debía darlo sola, sin juicios ni interferencias, porque en el fondo ya sabía que lo que descubriría no sería fácil de explicar. Pasé el día entero con el alma en vilo, evitando mirar a Elena a los ojos, como si guardar ese secreto me hiciera cómplice de algo mayor. Me comporté con normalidad, pero por dentro ardía de ansiedad. Solo quería que llegara la noche, que todos durmieran, que la casa callara. Entonces, por fin, podría enfrentar la verdad. Esa noche fingí dormir como siempre, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, pero cada segundo era una eternidad, y cuando escuché el crujido de la puerta, supe que todo estaba ocurriendo otra vez. El silencio de la casa se volvió ensordecedor, interrumpido solo por el eco suave de los pasos de Elena. Me imaginé su silueta cruzando el pasillo, la vela encendida, la tristeza en su rostro. Me costó mantenerme quieta, pero lo hice. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentí que podía delatarme. A medianoche, como un ritual que nadie interrumpía, la puerta del cuarto de Daniel se abrió lentamente, y Elena entró con la misma calma de siempre. La cámara grababa todo, silenciosa, escondida,
testigo mudo de una escena que hasta ahora solo yo había presenciado. Me quedé en la cama, contando cada minuto. Sabía que, al día siguiente, nada volvería a ser igual. Dormí poco, con la cabeza llena de imágenes que aún no había visto. Al amanecer, me levanté sin decir palabra y fui directo a la cámara, tomándola con manos temblorosas, como si sostuviera una bomba a punto de estallar. Me encerré en el baño, cerré la puerta con llave y, sentada en el suelo frío, revisé la grabación con el estómago revuelto. Las primeras imágenes eran normales. Daniel dormía tranquilo, su carita serena, abrazado a su peluche favorito. Pero luego, ella apareció. Y el aire se volvió pesado. El vídeo mostró a Elena entrando al cuarto con la vela encendida, caminando despacio, como si temiera despertar algo más que al niño. Se arrodilló junto a la cama de Daniel y lo miró con una ternura desgarradora, como si viera a alguien más en su rostro dormido. Le acarició el cabello con suavidad y murmuró algo, palabras apenas audibles que me obligaron a subir el volumen. Mi cuerpo se tensó al escuchar su voz, temblorosa pero clara. Abuelita está aquí, mi amor, mamá te cuida como yo cuidé de él. Me quedé inmóvil, sin respirar, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras su voz apenas sostenía el peso del recuerdo. Supe en ese momento que lo que hacía no era un juego, ni locura, ni malicia. Era dolor, puro y profundo. Elena no veía solo a Daniel. Veía a alguien más en él, a alguien que había perdido y que aún no dejaba ir. Luego sacó algo del pañuelo blanco, era una fotografía, y cuando la acercó al pecho de Daniel, pude verla claramente en la pantalla. Era un bebé envuelto en una manta azul, con mejillas redondas y ojos cerrados, dormido para siempre en una imagen que debía tener décadas. Elena besó la foto con dulzura, susurró algo que no logré entender y la apoyó con delicadeza sobre el pecho de mi hijo. Mi corazón se partió en dos. Estaba reviviendo una despedida, cada noche. Permaneció allí varios minutos, en completo silencio, llorando en silencio, con las manos juntas como si rezara, como si pidiera perdón o permiso a alguien. No tocó a Daniel más allá de esa caricia inicial, no hizo nada que pudiera asustarlo. Solo lloró, en silencio, con una devoción que dolía mirar. Después se levantó, tomó la foto de nuevo, la envolvió en el pañuelo y salió del cuarto sin mirar atrás. Yo apagué el vídeo con el alma hecha pedazos. Esa escena no tenía maldad, no tenía amenaza, pero sí escondía una tristeza infinita, un vacío tan profundo que me heló los huesos. Lloré en silencio, abrazando la cámara como si fuera un escudo, entendiendo al fin que Elena no era un peligro, era una madre que nunca dejó de serlo. El pasado la tenía atrapada, cada noche, en un lazo invisible que la arrastraba al mismo punto. Y mi hijo, sin saberlo, se había convertido en el espejo de esa herida. Me pasé el día entero en silencio, sin saber cómo actuar, si hablar o callar, si abrazarla o confrontarla. Cuando Andrés llegó del trabajo, lo esperé en la cocina, con el rostro pálido y los ojos aún húmedos. Le conté todo, desde la cámara hasta el vídeo, y le mostré la grabación sin decir una palabra. Él lo vio todo con la mandíbula apretada, los ojos clavados en la pantalla. Cuando terminó, no dijo nada por varios segundos, y luego suspiró hondo, como si acabara de despertar de un sueño largo. Finalmente, Andrés levantó la mirada con los ojos vidriosos y la voz rota. Mi madre perdió un bebé, un niño. Se llamaba Gabriel. Fue como si las piezas del rompecabezas se encajaran de golpe, con un dolor tan real que me dejó sin aliento. Andrés apenas recordaba detalles, solo que tenía 5 años cuando ocurrió y que su madre no volvió a ser la misma desde entonces. Nunca hablaban del tema en casa, como si el silencio fuera una forma de sobrevivir. Pero el fantasma de Gabriel nunca se había ido. Solo dormía en esa casa, igual que Daniel. Me quedé helada. Las palabras de Andrés me retumbaron en el pecho, mezclándose con la imagen de Elena arrodillada junto a la cama de mi hijo. Le pregunté, con la voz temblorosa, ¿en qué habitación dormía ese bebé? Andrés bajó la cabeza lentamente, como si no quisiera decirlo, pero sabiendo que ya no podía ocultarlo. En la misma donde ahora duerme Daniel, susurró.
Y ahí lo entendí todo. Todo cobró sentido de golpe, la mirada de Elena, sus silencios, sus lágrimas en la oscuridad, la vela, la fotografía, el pañuelo. Daniel no era solo su nieto, era el reflejo de ese hijo perdido, el puente entre lo que fue y lo que ya no será. Yo no sabía si sentir compasión o miedo, pero en ese momento solo sentí tristeza. Una tristeza vieja, ajena, heredada, que habitaba esas paredes desde hacía décadas. Y que, de algún modo, ahora también vivía en mí. Al amanecer, preparé café con las manos frías y el alma en silencio. Elena se sentó en la cocina como cada mañana, con su bata gris y la mirada perdida entre las tazas. Me acerqué despacio, respirando hondo, y me senté frente a ella sin rodeos. Le tomé la mano, que temblaba apenas, y le dije con suavidad: sé que entras en el cuarto por las noches. Su reacción no fue de sorpresa, sino de alivio. Como si, por fin, alguien la hubiera visto de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, pero no apartó la mirada. Me sostuvo la mano con fuerza y después de unos segundos de silencio, dijo en voz baja: no puedo dormir sin decirle buenas noches a mi niño. No tuve fuerzas para hablar, solo apreté su mano con cariño, permitiendo que soltara lo que llevaba años guardando. En su rostro no había culpa, solo una melancolía tan humana que dolía ver. Había vivido demasiado tiempo cargando un amor que nunca tuvo despedida. Me confesó que, desde que Daniel nació, sentía que su hijo le sonreía otra vez desde el cielo, como si en los ojos de su nieto pudiera ver lo que jamás pudo olvidar. Me contó cómo cada noche, en silencio, le pedía perdón a Gabriel por haber seguido respirando sin él, por no haberlo protegido. Y que, al ver a Daniel dormido en la misma cuna donde una vez durmió su bebé, se rompía por dentro. No es que lo confunda con Gabriel, pero él me lo recuerda, dijo con la voz ahogada. Y esa confesión me atravesó el alma. Me quedé callada. No había nada que decir, solo abrazarla. Lloramos juntas en esa cocina callada, mientras el café se enfriaba y el sol tímido entraba por la ventana. Por primera vez desde que llegamos, entendí quién era realmente Elena, no la suegra dura, ni la abuela distante, sino una madre incompleta. Una mujer rota que nunca había sanado del todo. Y, en su dolor, también encontré una parte de mí que necesitaba sanar. Esa noche, por decisión propia, llevé la cuna de Daniel a nuestro cuarto y, en cambio, invité a Elena a dormir con nosotros. No como un acto de desconfianza, sino de reconciliación. Nos acostamos los tres en la misma cama, Daniel entre ella y yo, y fue la primera vez que vi a Elena dormirse en paz, sin lágrimas, sin vela, sin pasos en la oscuridad. El silencio de la casa ya no era pesado, era cálido. Y el cuarto del fondo, por fin pudo descansar. Desde entonces, la casa volvió a llenarse de amor, no el amor perfecto de las postales, sino ese que nace después del perdón y la comprensión. Elena empezó a hablar más, a reír con Daniel sin llorar después, a hornear pasteles sin esconder fotos en pañuelos. Andrés también cambió, ya no evitaba el tema, sino que, poco a poco, comenzó a preguntar por Gabriel. Se volvió un tema doloroso, sí, pero ya no prohibido. La herida seguía ahí, pero ahora cicatrizaba bajo el sol. No sé si algún día Elena dejará de extrañar a su hijo, pero ahora sé que no está sola en su duelo. Aprendimos a convivir con la memoria sin miedo, a honrar sin quedarnos atrapados. Daniel creció rodeado de un amor inmenso, el de una madre, un padre y una abuela que, aunque rota, aprendió a reconstruirse con lo poco que quedaba. Y yo nunca volví a tener miedo de esa casa. Porque entendí que los fantasmas no siempre vienen a hacernos daño. A veces solo quieren ser escuchados. Al amanecer, la casa tenía otro aire, como si durante la noche algo se hubiera liberado en silencio. Nadie habló de lo ocurrido, pero en los gestos de Elena había una calma nueva, como si por fin hubiera dormido sin cargar el peso del pasado. Yo la observaba con respeto, con una ternura que antes no lograba sentir del todo. Había algo distinto en su mirada, como si por dentro también amaneciera. Y en mi pecho, sentí paz por primera vez en mucho tiempo. Preparé el café como cada mañana,
pero esta vez lo serví para los tres y lo tomamos juntos, sin silencios incómodos, sin máscaras. Elena habló de cosas simples, del clima, de una receta nueva, de flores que quería plantar. Daniel jugaba en el piso con sus carritos y su risa llenaba los espacios donde antes solo había ecos. Andrés nos miraba con una sonrisa tranquila, y entendí que, después de tanto dolor, estábamos volviendo a ser familia. Una distinta, pero real. Esa tarde, me senté con Elena en el jardín y le pregunté cómo era Gabriel, qué le gustaba, cómo era su risa. Al principio dudó, como si revivir esos recuerdos pudiera doler demasiado, pero luego empezó a hablar. Describía cada detalle con una mezcla de amor y nostalgia, como si su voz tejiera su memoria de nuevo. Yo la escuché sin interrumpir, dejando que cada palabra encontrara su lugar. Ese día, por fin, Gabriel volvió a existir entre nosotros. Le tomé la mano y le prometí que Daniel crecería sabiendo que tuvo un tío al que no conoció, pero que fue parte de la historia que lo trajo hasta aquí. Elena me miró con los ojos húmedos, pero esta vez no lloró. Solo asintió con una sonrisa leve y apretó mi mano con fuerza. No hizo falta decir más. El silencio que siguió fue hermoso, porque ya no era doloroso. Me confesó que, durante muchos años, soñaba cada noche con la risa de su bebé y despertaba llorando porque no podía recordar el sonido exacto. Pero que, desde que Daniel dormía en esa habitación, su mente volvía a escucharla, como si el tiempo le regalara lo que la vida le había arrebatado. No necesito más velas, solo oírlo reír es suficiente, dijo con la voz apenas audible. Y en ese momento supe que había encontrado una forma de sanar. A su manera, pero verdadera. Esa noche, cuando todos dormían, me acerqué al cuarto de Daniel, no por miedo, sino por gratitud. Lo observé dormir tranquilo, abrazado a su peluche, respirando profundo, con una paz que me envolvió también a mí. Toqué la puerta suavemente, como Elena solía hacer, y susurré, «Buenas noches, mi amor». Sentí que alguien más lo decía conmigo. Tal vez era Gabriel, o tal vez era solo el eco de una historia que, por fin, había sido contada. Con el paso de los meses, las cosas mejoraron, Andrés consiguió un nuevo trabajo, pudimos ahorrar un poco y comenzar a planear nuestra salida. Pero ya no había prisa. Aquella casa, que un día fue un refugio forzado, se convirtió en un hogar real, lleno de memorias compartidas. Elena empezó a salir más, a tejer para otros niños del barrio, a sonreír sin tristeza. Daniel la adoraba. Y yo, aprendí a verla con nuevos ojos. Una tarde, mientras limpiábamos el desván, encontramos una caja olvidada con juguetes viejos, cartas, y una manta azul con bordes desgastados. Elena la sostuvo entre sus brazos como si fuera un bebé, la acarició, y me la entregó sin decir nada. «Es para ti», susurró. Entendí que me confiaba su tesoro más íntimo, no para que lo guardara, sino para que lo recordara. Y esa fue su forma de decirme, «Gracias por ver lo que nadie más quiso ver». Hoy, cuando alguien me pregunta si creo en los fantasmas, no sé qué responder. Porque no todos vienen a asustar. Algunos solo quieren que los nombren, que los recuerden, que los dejen descansar en paz. Gabriel nunca volvió a aparecer en sueños, ni Elena volvió a entrar al cuarto con una vela. Pero cada noche, cuando Daniel duerme, dejo la puerta entreabierta, por si un amor antiguo quiere pasar a decir buenas noches. Los días comenzaron a fluir con otra calma. Ya no me despertaba asustada en la madrugada, ni escuchaba pasos en el pasillo. El cuarto de Daniel se volvió un lugar cálido, lleno de juegos, risas y dibujos pegados con cinta en las paredes. Cada vez que lo veía dormir, pensaba en Elena, en Gabriel, en todo lo que esa casa había presenciado. Y aunque la tristeza seguía presente, ahora caminaba a nuestro lado, sin esconderse. Elena ya no hablaba con fantasmas. Hablaba conmigo, con Andrés, con Daniel. Se reía más, contaba historias de su juventud y cocinaba platos que hacía años no preparaba. Era como si, poco a poco, su alma hubiera encontrado donde descansar.
La oscuridad en sus ojos se fue transformando en luz suave, como un faro después de la tormenta. Y nosotros, sin saber cómo, también sanamos con ella. A veces me sorprendía mirándola desde lejos, sentada junto al jardín, tejiendo mientras Daniel jugaba a su lado. En esos momentos, entendía que el amor no siempre es perfecto ni fácil. A veces viene con cicatrices, con ausencias, con preguntas sin respuesta. Pero cuando se permite florecer, incluso desde el dolor, puede ser más fuerte que cualquier herida. Elena lo había entendido. Y yo también. Una mañana, mientras recogíamos ropa del tendedero, me dijo en voz baja: «Gracias por no tenerme miedo». Me detuve, sin saber qué decir, con el corazón apretado por esa frase sencilla y devastadora. Ella no necesitaba explicaciones, ni perdón. Solo necesitaba ser vista, reconocida, abrazada en su duelo. Le sonreí y le respondí: «Gracias por confiarme tu historia». Y en ese instante, supimos que nos habíamos salvado mutuamente. Pasaron las estaciones. El invierno trajo mantas tejidas por Elena y tazas de chocolate caliente al atardecer. La primavera, en cambio, llenó el jardín de flores que ella misma plantó con Daniel. Cada planta tenía un nombre, una historia, una razón de existir. «Esta es por Gabriel», dijo un día, señalando una flor blanca que crecía en la esquina más soleada. Y yo supe que, por fin, ella había encontrado una forma de recordarlo sin sufrir. La casa cambió con nosotros. Ya no era solo un refugio de necesidad, sino un hogar de memorias y aprendizajes. Las paredes, que antes guardaban secretos, ahora colgaban dibujos de Daniel, fotos nuevas y colores que pintamos juntos. Las noches eran tranquilas, sin pasos, sin velas, sin llantos. Solo el susurro del viento y la respiración serena de quienes finalmente podían descansar. Porque el amor, cuando es verdadero, también cura lo que no se dice. Andrés se volvió más cercano a su madre. Empezaron a hablar de cosas que antes evitaban: su infancia, su padre, incluso Gabriel. Cada conversación era un paso hacia atrás para poder avanzar con más fuerza. Daniel escuchaba con curiosidad, sin entender del todo, pero sabiendo que su familia estaba unida por algo más grande que el dolor. Y yo, desde mi rincón, agradecía en silencio haber tenido el valor de mirar lo que otros no querían ver. Un día, mientras caminábamos los tres por la plaza del barrio, Elena se detuvo frente a una feria de libros usados. Tomó uno, lo hojeó y dijo: «A Gabriel le habría gustado esto». No lloró. No bajó la voz. Solo lo dijo con naturalidad, como quien menciona a alguien que vive lejos pero sigue presente. Fue una de las frases más hermosas que escuché en mi vida. Porque nombrarlo era traerlo de vuelta, sin miedo. Esa noche, mientras acostaba a Daniel, me pidió que le contara una historia de su abuelita. Le hablé de cómo ella cantaba cuando era niña, de los cuentos que inventaba, de la manta azul que había tejido para su hermano. Daniel me escuchó atento, con los ojos grandes y curiosos. ¿Gabriel era su hermanito?, preguntó. Asentí con suavidad. Y él respondió: «Entonces yo lo voy a cuidar desde aquí». Y yo, simplemente, lloré. Los domingos se volvieron sagrados en nuestra casa. Almorzábamos juntos, cocinábamos entre risas, y por la tarde, salíamos al parque o visitábamos el cementerio donde estaba enterrado Gabriel. Llevábamos flores, dibujos de Daniel, cartas escritas por Elena. No era un lugar triste. Era un lugar de encuentro, donde el pasado y el presente se abrazaban con respeto. Y eso, de algún modo, nos mantenía enteros. No hubo un día específico en que todo se volvió normal, pero sí hubo momentos en los que notamos que la tristeza ya no dolía igual. Elena ya no lloraba al ver dormir a Daniel, ni murmuraba palabras al pasar por el cuarto del fondo. Ahora solo sonreía, lo arropaba y le deseaba dulces sueños. A veces dejaba una flor en su almohada. Y aunque nadie decía nada, sabíamos que era su forma de agradecer. Daniel creció sabiendo que el amor también es memoria. Que hay ausencias que enseñan tanto como las presencias.
que un abrazo puede durar más allá de la vida si nace del corazón. Él nunca tuvo miedo en esa casa. Solo respeto. Porque desde pequeño supo que allí habitaban muchas historias, muchas vidas, y que todas merecían ser escuchadas. Yo también cambié. Aprendí que a veces el miedo nos protege, pero también nos aísla. Que hay verdades que duelen, pero liberan. Que mirar de frente lo que nos asusta es el primer paso para sanar. No me arrepiento de haber puesto aquella cámara, ni de haber espiado, ni de haber sentido miedo. Porque si no lo hubiera hecho, nunca habría conocido a la verdadera Elena. Ni al hijo que aún vivía en ella. Los fantasmas no siempre vienen a asustar. A veces solo son recuerdos con demasiado peso. Palabras no dichas. Abrazos no dados. Llantos que nadie escuchó. Y en esa casa, entendimos que el amor también puede ser eso, una visita nocturna, una fotografía guardada, una flor en silencio. Gabriel nunca se fue. Solo necesitaba ser visto, nombrado, despedido con ternura. Una tarde, Daniel encontró entre los libros una carta que Elena había escrito hace años. Estaba dirigida a Gabriel. La leyó en voz alta, con la voz dulce que solo los niños tienen. Era una despedida. Una promesa de no olvidarlo. Cuando terminó, Elena lo abrazó y le dijo, «Gracias por darme el valor que nunca tuve». Y en ese abrazo, cerraron un círculo que había estado abierto durante décadas. Con el tiempo, nos mudamos a otro lugar. Una casa pequeña, sencilla, pero nuestra. Elena decidió quedarse, pero nos visitaba cada fin de semana, con pasteles, cuentos y esa sonrisa que ahora sí le nacía del alma. Ya no tenía miedo de quedarse sola. Había hecho las paces con sus recuerdos. Y sabía que, donde quiera que estuviera, Gabriel estaría con ella. El día que nos despedimos de aquella casa antigua, no lloramos. Caminamos por sus pasillos una última vez, tocamos las paredes, agradecimos en silencio. Daniel dejó una flor en el cuarto del fondo. «Para mi tío», dijo. Y yo supe que esa historia, que comenzó con sospechas y miedo, había terminado con amor y luz. Porque no hay mayor consuelo que ser comprendido. Ahora, cuando la gente me pregunta por qué creo en las segundas oportunidades, solo les cuento esta historia. La historia de una madre que no pudo despedirse, de un hijo que regresó en los sueños, de una abuela que encontró la paz a través del amor de un niño. Y de una mujer, yo, que aprendió a mirar el dolor con ojos nuevos. Porque al final, todos necesitamos que alguien nos escuche. Daniel tiene 7 años ahora. Y a veces, antes de dormir, me pregunta si Gabriel todavía lo visita. Yo le respondo que sí, que siempre lo cuida desde donde está. Él sonríe, se acomoda bajo las mantas y me dice, entonces nunca estoy solo. Y tiene razón. Porque el amor verdadero no desaparece. Se transforma. Se queda. Vive en nosotros. La última vez que vi a Elena, me abrazó fuerte y me dijo, «Gracias por salvarme sin darte cuenta». Yo le respondí, «Fuiste tú quien se dejó salvar». Nos miramos en silencio, sabiendo que ya no hacían falta más palabras. Habíamos vivido una historia que nadie más entendería por completo. Y estaba bien. Era nuestra. Y había valido cada noche en vela, cada lágrima, cada paso por ese pasillo en penumbras. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, pero algo en nosotros se quedó detenido en esa etapa que cambió nuestras vidas. A veces, en noches silenciosas, me despierto y recuerdo aquella primera madrugada en que escuché los pasos de Elena, y me doy cuenta de cuánto hemos crecido desde entonces. No solo como familia, sino como personas. Aprendimos a mirar atrás sin miedo, a hablar del pasado sin que duela. Y eso, en sí mismo, ya es un milagro. Daniel, con su ternura infinita, lleva a Gabriel en el corazón sin haberlo conocido jamás. Lo menciona con naturalidad, como si fuera parte de su vida cotidiana, como si su presencia invisible lo acompañara en cada paso.
A veces le escribe cartas que deja entre sus libros, y dice que él las encuentra. No lo corrijo. Porque en este mundo tan complejo, a veces lo único que necesitamos es creer que el amor no termina, solo cambia de forma. Elena ahora tiene canas más marcadas y camina más lento, pero su risa es más liviana, como si cada paso que da no cargara ya el peso de lo que no pudo decir. Sigue horneando pasteles para Daniel, que corre a abrazarla cada vez que llega, como si aún fuera ese niño pequeño que dormía en el cuarto del fondo. La vida no volvió a ser perfecta, nunca lo fue, pero aprendimos que no hace falta que lo sea para que sea hermosa. Solo tiene que ser vivida con verdad. Y yo, cada noche, dejo la puerta entreabierta. No por miedo, ni por costumbre, sino por respeto. Por si alguna memoria quiere entrar a saludar. Por si algún amor antiguo aún necesita un último buenas noches. Porque entendí que las casas no se llenan de fantasmas, se llenan de historias. Y mientras sigamos contando la nuestra, ninguno de nosotros dormirá solo nunca más.